Feudalismo y poder en la Ucrania medieval, control de la tierra y la clase campesina. En la vasta extensión de la Ucrania medieval, a lo largo de los fértiles campos y los ríos serpenteantes, el sistema feudal comenzó a consolidarse durante el siglo IX. Tras el declive de la Rus de Kiev, los nuevos señores locales, conocidos como boyardos, se convirtieron en los principales propietarios de las tierras que alguna vez fueron de las tribus eslavas. Este sistema no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una combinación de conquistas militares, alianzas políticas y un deseo feroz de control sobre los recursos naturales. Los señores feudales, al hacerse con el control de la tierra, crearon una jerarquía que estructuraría la sociedad ucraniana durante siglos. En la cima, la nobleza; en la base, la clase campesina, que desde ese momento viviría bajo el yugo de sus señores. Los boyardos se alzaron como la clase más poderosa dentro del sistema feudal en Ucrania. Con extensos dominios, controlaban tanto las tierras fértiles como los campesinos que las trabajaban. Estos nobles obtenían sus privilegios no solo por derecho de nacimiento, sino también por su capacidad de defender sus territorios y someter a los campesinos a su voluntad. La influencia de los boyardos no se limitaba a sus tierras, ellos también ejercían poder sobre la vida política y militar. Durante los periodos de guerra, eran quienes reunían ejércitos para defender el reino o expandir sus fronteras. A cambio de su lealtad y sus servicios militares, los príncipes locales les concedían más tierras y privilegios, consolidando así su autoridad sobre la clase campesina. En el sistema feudal ucraniano, la tierra no era simplemente un recurso natural, sino el símbolo absoluto de poder y riqueza. Cuanto más tierra poseía un noble, mayor era su influencia política y social. Las tierras más fértiles, especialmente aquellas cercanas a ríos y rutas comerciales, se convirtieron en el principal motivo de disputa entre los nobles. La lucha por el control de la tierra definió las relaciones entre la nobleza, y en el centro de esa lucha, la clase campesina se vio obligada a trabajar en condiciones cada vez más severas. El control de la producción agrícola significaba el control sobre la riqueza de la región, y con cada nueva conquista territorial, los campesinos eran sometidos a mayores cargas laborales y tributos. En la base del sistema feudal se encontraba la clase campesina, que era la que verdaderamente sostenía la economía de la Ucrania medieval. Los campesinos, conocidos como smers, estaban obligados a trabajar las tierras de los boyardos. A cambio de poder cultivar una pequeña parcela para su propio sustento, debían entregar una parte considerable de sus cosechas como tributo a sus señores. El trabajo del campesino no se limitaba a la agricultura, también tenían que participar en la construcción de fortificaciones, reparar caminos y prestar servicio en tiempos de guerra. Su vida estaba marcada por una constante carga de trabajo, y aunque teóricamente podían ser libres, en la práctica, su dependencia de los boyardos los ataba a una existencia de servidumbre. El día a día de los campesinos estaba regido por una serie de obligaciones que determinaban su supervivencia. El principal tributo era en forma de alimentos, que debían entregar a los boyardos después de cada cosecha. Además, estaban obligados a prestar servicios manuales, como trabajar en las tierras del señor en ciertos días de la semana, conocido como corbea. En tiempos de guerra, los campesinos eran llamados a construir fortalezas o a proveer alimentos para los ejércitos. Si bien el campesinado se encontraba en una posición de extrema desventaja, su trabajo y tributos eran el sustento principal de la clase noble. Sin los campesinos, los boyardos no hubieran podido mantener su estilo de vida ni sus ejércitos. No todos los campesinos eran libres. Dentro del sistema feudal de Ucrania, muchos campesinos se convirtieron en siervos o incluso en olops, esclavos. Los siervos eran campesinos que, debido a deudas o imposibilidad de pagar tributos, perdían su libertad y quedaban atados a la tierra del señor sin posibilidad de dejarla. Por otro lado, los olops eran esclavos en el sentido más estricto de la palabra. A diferencia de los siervos, los olops no tenían ningún derecho a sus tierras ni a su trabajo. Estos esclavos, muchas veces prisioneros de guerra o personas que habían caído en desgracia, eran propiedad de los boyardos y trabajaban en las tareas más pesadas y denigrantes. Aunque los boyardos dominaban las tierras y controlaban a los campesinos, el poder real residía en los príncipes locales que gobernaban desde Kiev y otras ciudades importantes.
Estos príncipes necesitaban mantener un delicado equilibrio entre su autoridad central y el poder de los boyardos, quienes les proporcionaban tropas y apoyo en tiempos de guerra. Los príncipes concedían tierras a los boyardos a cambio de su lealtad, pero también debían asegurarse de que su propio poder no se viera eclipsado por estos nobles. Esto a menudo resultaba en tensiones internas y rivalidades por el control de los territorios más fértiles y estratégicos, una dinámica que complicaba aún más la vida del campesinado, ya que con cada cambio de señor o príncipe, las exigencias hacia ellos aumentaban. Los constantes conflictos entre los príncipes y boyardos, así como las incursiones de fuerzas extranjeras como los mongoles, tenían un impacto devastador sobre la clase campesina. Durante estos periodos de guerra, los campesinos no solo sufrían la carga del trabajo adicional para apoyar a los ejércitos, sino que muchas veces sus tierras eran devastadas o confiscadas por las tropas. En medio de las guerras, los campesinos se encontraban en una posición de extrema vulnerabilidad, obligados a abandonar sus campos y a refugiarse en fortalezas o huir a los bosques. Cuando las guerras terminaban, regresaban a sus tierras solo para descubrir que estaban en peor situación, con mayores tributos y trabajos forzados para reparar los daños causados. A lo largo de los siglos, la opresión campesina generó una serie de rebeliones y actos de resistencia en la Ucrania medieval. Estos levantamientos, aunque raramente exitosos, representaban una clara señal de la desesperación de la clase campesina. Hombres y mujeres se unían en pequeñas revueltas contra sus señores, incendiando graneros o negándose a pagar tributos. Sin embargo, la respuesta de la nobleza fue siempre rápida y brutal. Las tropas de los boyardos sofocaban cualquier intento de rebelión, ejecutando a los líderes campesinos y aumentando aún más las exigencias sobre los sobrevivientes. Estas revueltas, aunque fallidas, demostraban que la clase campesina no aceptaba pasivamente su destino, sino que buscaba maneras de desafiar el sistema opresivo. El feudalismo en la Ucrania medieval no solo dejó una huella profunda en la organización social y económica de la región, sino que su legado se extendió hasta tiempos más recientes. Las relaciones de poder entre terratenientes y campesinos persistieron a lo largo de los siglos, creando una sociedad marcada por la desigualdad y el control centralizado de los recursos. Incluso después de la caída del sistema feudal, las tensiones entre la élite y la clase trabajadora siguieron siendo una constante en la historia de Ucrania. La lucha por la tierra y la explotación de los campesinos sembraron las semillas de los conflictos sociales que perduraron hasta bien entrado el siglo XX, influyendo en las revueltas campesinas y las reformas agrarias en tiempos más recientes. El feudalismo en la Ucrania medieval fue mucho más que un sistema económico, fue una estructura de poder que definió las vidas de millones de campesinos y nobles. A través del control de la tierra, la nobleza consolidó su dominio, mientras que la clase campesina quedó atrapada en un ciclo de explotación y servidumbre que perduró durante siglos. Este sistema no solo moldeó la Ucrania medieval, sino que dejó un legado duradero que aún hoy es parte del tejido histórico del país. Antes de cerrar, te invito a ver el siguiente video que ya está apareciendo en pantalla, con más noticias importantes del día. Como siempre, gracias por acompañarnos.